La historia que tengo para el día de hoy ha impactado bastante mi vida, porque es de esas historias en la Biblia y que ocurren en la vida real que impactan nuestros corazones para siempre. Es un mensaje sencillo que ha conmovido personas, pero que a su vez ha estado escondido a muchos de los sabios de los hombres. Corría el año de 1850 cuando un adolescente entre las calles y los campos de Inglaterra entró desesperado a una pequeña iglesia, una pequeña y humilde iglesia metodista. Y ahí había un predicador, igual muy sencillo y muy humilde, que solamente enfatizaba con gran fervor Isaías 45:22. Mirad y sed salvos. Mirad y sed salvos. Y aquel joven, aquel adolescente en su corazón decía: pero ¿cómo? Si no puedo mirar, estoy tan lleno de pecado, tan lleno de inmundicia, tan desesperado, sin rumbo en la vida, no puedo ni siquiera mirar. Pero el predicador insistía: mirad y sed salvos. Y aquel día Charles Spurgeon pudo ver a Jesucristo. Aquel día Carlos Spurgeon recibió la salvación por la fe en Jesucristo. Y en poco tiempo, a los 19 años de edad, se convirtió en un maestro prominente de la región. Lo pidieron para ser pastor a los 19 años, en una época donde la iglesia estaba fría, sin rumbo. Si acaso se reunían 30, 40 y cuando estaban en avivamiento 50 personas. Pero Carlos Spurgeon empezó a predicar la santa palabra. Y en pocos domingos ya reunía más de 200 personas. Y en poco tiempo se convirtió en el predicador más poderoso, por así decirlo, en toda Inglaterra, teniendo una iglesia de más de 10,000 personas. El famoso tabernáculo en Inglaterra. Solamente por un sencillo mensaje: mirad y sed salvos. Señor, hoy tenemos una palabra, un mensaje para tu iglesia. Te pido que tú sigas convenciendo nuestros corazones, que no nos dejes sin este mensaje salvador, que no nos dejes sin una respuesta. Hay quienes vienen buscando una respuesta. Hay quienes están como tu siervo Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, sin rumbo, sin dirección. Pero Señor, hoy nos has traído a este lugar porque quieres hablar a nuestras vidas. Estamos en tus manos, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Cristo Jesús, amén. Toda la historia se remonta al libro de Números, capítulo 21. Les recordamos que estamos en nuestra serie Iglesia en Crisis. Y tenemos que enfatizarlo cada domingo. Es una iglesia en crisis porque el pueblo de Israel estuvo en crisis y podemos decir que su historia o sus historias son nuestras historias. Y una vez más, en Números capítulo 21, versículos 4 al 9, vamos a encontrar otra triste historia del pueblo de Israel que se rebela contra Dios. A ver, dibujemos el panorama. Vienen de tener una victoria, vienen de experimentar el poder de Dios y también vienen caminando en un desierto donde han visto los juicios de Dios ante su rebeldía. ¿Se acuerdan? Fuego cayendo del cielo, tierra tragándose a los hombres rebeldes, guerreros siendo derrotados por sus enemigos, y todo por la desobediencia, y en consecuencia Dios manda sus justos juicios. Pero tal parece que el pueblo no estaba obedeciendo, no estaba entendiendo el mensaje. Entonces, después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué se desanimaron? Bueno, es que ya estaban caminando hacia el norte, hacia la tierra prometida, tuvieron una victoria en Horma, redimieron el lugar porque Horma había sido una locación donde antes habían sido derrotados. Ahora ellos ganan por la mano poderosa de Dios, pero en lugar de entrar a la tierra prometida, tienen que descender para rodear Edom, camino del Mar Rojo, y entonces el pueblo se desanima. Pero eso no es lo malo.
Lo malo está en el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Es una expresión que blasfema el nombre y la provisión de Dios, porque Dios los había sustentado en el desierto, ¿se acuerdan? Con maná, con carne, con agua brotando de una roca seca. Pero ellos lo que dicen es, solamente tenemos frente a nosotros este pan tan liviano. Liviano está bien traducido en Reina Valera, pero acordémonos que es de 1960, por lo tanto, liviano ha sufrido muchas alteraciones en su significado, y para nosotros quizá liviano significa ligero. Una mejor manera de traducir pan liviano es comida detestable. ¿Qué le estaban diciendo a Dios? Nos has dado comida que sabe feo, comida detestable, casi comida sacada de la basura. Es mejor volver a Egipto. ¿Y qué pasó? Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Algunos exploradores que han tenido la oportunidad de ir a esa zona de ese desierto reportan muchos animales como serpientes exóticas, venenosas, escorpiones, entre otros animales que cuando muerden o cuando pican a algún animal o al hombre, mueren de manera muy rápida. Entonces, imaginémonos una plaga de serpientes atacando el campamento de Israel. Yo me puedo imaginar que de por sí había animales venenosos, pero caminaban bajo la protección de Dios y no les hacían daño. Pero ahora no solamente Dios quitó su protección, vean el énfasis, Dios o Jehová envió. O sea, si había 10 serpientes, Dios envió el doble o el triple para que mordieran el pueblo. Dios envió serpientes venenosas, o dice aquí la Biblia, Reina Valera, ardientes. Cuando una serpiente muerde a un hombre, depende mucho el tipo de veneno, el tipo de serpiente, la edad de la persona, dónde pique, si en el tobillo, si en el brazo, si en el cuello, si en el, no sé, en la lonja, ¿no? Depende de dónde pique. Pero el veneno empieza a recorrer los vasos sanguíneos hasta llegar al sistema nervioso. Y entonces solo es cuestión quizá de minutos, si bien les va de horas. Puede ser entre 60 y 80 minutos, si bien les va quizá 6 horas y la persona muere. Imaginemos el panorama. Papás gritando en medio del campamento, nómada del desierto, porque su hijo de 3 años había sido picado por una serpiente. La esposa corriendo desesperada porque no encuentra algún ungüento, algún remedio, porque su esposo, cuando fue por algo de alimento, lo pescó una serpiente. El pueblo fue atacado por serpientes venenosas. Pero no me quiero detener ahí. Cuando Moisés intercede por el pueblo, Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y ese es el mensaje del día de hoy. Mirad y sed salvos. Mirad y sed salvos. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce, algunos traductores dicen que es mejor decir de cobre, porque era el material más usado. Eso no interfiere en la traducción realmente, porque no es una alegoría. Y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces vemos a Dios proveyendo un remedio, salvación para el pueblo. Alguien era mordido y tenía que ver a la serpiente. Imagínense ustedes, pueden imaginarse un momento estar en el desierto y de la nada, quizá en medio de un pastizal o abajo de una roca o simplemente entre las dunas del desierto, sale una serpiente y nos pesca. Estamos rebeldes contra Dios, estamos enojados por el pan fastidioso que Dios nos ha enviado. Estamos rebeldes, pero sabemos que nuestra vida
en esta tierra solamente va a seguir cuestión de minutos. Quizá quedan pocos segundos de vida. Hemos visto morir a nuestros familiares y a nuestros amigos. Y alguien te dice, mira la serpiente que Moisés puso en medio del campamento, la serpiente de bronce, vela y vas a ser sano. ¿Qué dirían ustedes? No, ¿por qué? Yo no. Si me voy a morir, que me muera. Bueno, al menos yo no diría eso. Yo diría, lo que sea, pero quiero ser salvo, quiero salvarme. Y miro a la serpiente y dice aquí la palabra que al instante eran sanos. Gloria a Dios. Pasaron los años, alrededor de 500 y 700 años, dependiendo si fechamos el Éxodo en una datación temprana o en una datación tardía, entre 500 y 700 años después, en la era de los monarcas, en la época del rey Ezequías, segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 4, la serpiente todavía estaba en medio del campamento y la tenían ahí en medio del pueblo y ofrecían incienso, ofrecían sacrificios, la convirtieron en un ídolo, el pueblo idólatra. Pero es que no era la serpiente de bronce en sí misma lo que tenía poder. El pueblo no entendió el mensaje. No era la serpiente en sí misma, era la acción de mirar con fe. Tenían que mirar creyendo que Dios iba a hacer algo en sus cuerpos y en sus vidas. Y entonces el rey Ezequías pone fin a esa época de idolatría y destruye a la serpiente para que no sirva de tropiezo a las generaciones futuras. Sigue corriendo el tiempo, avanza la línea cronológica y aproximadamente en el año 30 después de Cristo, un rabí de Nazaret tiene una conversación nocturna, privada y secreta con el maestro de maestros de Israel, Jesús hablando con Nicodemo, en Juan capítulo 3. Ese pasaje tan famoso de nuestra fe cristiana, Juan capítulo 3. Jesús habla con Nicodemo, era un principal de los judíos, fariseo, maestro de maestros, y viene a Jesús de noche y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, le dice a Jesús, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Me imagino la sonrisa de Jesús. Maestro de maestros, Nicodemo, ¿eres tú un erudito y no lo entiendes? Lo que pasó hace más de 1000 años en el desierto. Déjame te explico. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso, Rabí de Nazaret? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie, pueden leer conmigo versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gloria a su nombre. No es el acto en sí mismo de tener un asta levantada entre nosotros. El pueblo se desvió con la serpiente de bronce en su momento y Dios tuvo que erradicarlo de raíz.
Pero esta profecía está haciendo referencia directa a Jesucristo. Dentro del lenguaje hebreo es una figura literaria llamada tipo, es un tipo de Cristo. Y déjenme les explico rápido esto. Es como el sándwich, tiene una base, pero sin la tapa no nos lo podemos comer, ¿verdad? Necesita su base y su tapa. Entonces, los tipos son referencias proféticas encontradas en el Antiguo Testamento, pero no se entienden en su totalidad hasta que viene el antitipo o la tapa del sándwich, que es la explicación en el Nuevo Testamento. Es un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? Que así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así también Jesucristo tenía que ser levantado. ¿En dónde? En la cruz. Y muchos se preguntarán, y bueno, ¿y por qué no tenemos aquí alguna imagen haciendo referencia al mástil del Calvario, a esa cruz? Porque no es la cruz en sí misma. Para que todo aquel que en Él cree, ¿pueden repetir conmigo? Para que todo aquel que en Él cree. Eso es lo que salva a las personas, creer en el Hijo de Dios, creer en el que fue levantado. Y muchos tal vez se pregunten, ¿cómo podemos ver a Jesucristo? No está aquí, quizá visiblemente, aunque sabemos que está en medio de nosotros, pero no lo podemos ver. No es necesario que lo veamos. De eso se trata la fe, de creer en Jesucristo y todo lo que Él hizo, todo lo que Él es. ¿Cómo podemos verlo entonces con los ojos espirituales? Por todo lo que la Biblia dice acerca de quién es Jesús. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 1, Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, todo lo que está escrito en la palabra de Dios acerca de Jesucristo es lo que nos va a guiar hacia la verdad, y la verdad os hará libres. Es necesario que haga esta anotación en mi sermón, porque quizá muchos están creyendo en un Cristo falso. Quizá muchos están creyendo en el Cristo de Hollywood, o muchos están creyendo en el Cristo de una religión. Muchos están creyendo en el Cristo de tal o cual iglesia, pero eso no nos hace salvos. Muchos creemos en un Cristo construido a nuestra medida, un Cristo que me satisface, que me bendice, que me ama, que me da sentido de vida. Hemos rebajado su santidad. Pero la invitación del día de hoy es: miren a Jesucristo y sean salvos. Esta acción de mirar con fe, como dice aquel coro de antaño, una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe tiene 3 efectos, y es lo que yo he notado. Tiene 3 efectos en nuestras vidas. Quizá muchos vienen como Carlos Spurgeon en su momento entró a esa capilla sencilla metodista. Muchos han entrado a esta iglesia con este sermón sencillo, pero quizás solamente necesiten escuchar eso. Miren a Jesucristo y sean salvos. Yo he pedido al Señor que reúna a todos los que tengan que venir, presencial o virtualmente, o los que tengan que verlo en repetición, y cuando escuchen este mensaje, el Espíritu entre a sus vidas. Miren y sean salvos. El primer efecto que yo veo de esta mirada salvadora es que da sanidad a las consecuencias del pecado. Y cuando hablo de las consecuencias del pecado, es al pecado en sí mismo
y a todo lo que el pecado trae. Miren, el pecado trajo muerte, trajo destrucción, trajo enfermedades, trajo pleitos, trajo iras, trajo destrucción total. A mediados del siglo XX, varios científicos hicieron la observación de que todos nosotros estamos respirando plomo en el aire. Todos los días. Y el plomo es tóxico, es destructivo. Por eso el plomo lo quitaron de los juguetes de los niños hace años, porque los niños se lo llevaban a la boca y estaban padeciendo muchas enfermedades. Ahora imagínense eso multiplicado por millones de partículas en el aire. Todos estamos respirando plomo. ¿Por qué? Por la quema de combustible a través de la gasolina, los motores de gasolina. Y entonces estos científicos empezaron a ver el efecto de que toda la humanidad estaba manchada, todos estábamos infectados. Y de momento es curioso que muchos empezaron a enfermarse de cáncer y otras enfermedades y a morir. El 26 de abril de 1986 hubo una explosión radioactiva en la ciudad de Chernobyl, en la Unión Soviética. Y esa explosión fue tan devastadora, tan destructiva, que a través de la nube el aire empujaba millones de micropartículas radioactivas, que sin entrar mucho en el lenguaje técnico de los físicos, químicos, nucleares, lo que hace es que perfora todo lo que se encuentra a su paso: concreto, metales, órganos humanos, piel. Miles de personas murieron al instante en aquella explosión de Chernobyl en 1986. Murieron a las pocas horas, con la piel quemada. Los que lograron sobrevivir murieron a los pocos años por cáncer, quistes, diversos tumores. Hubo personas curiosas viendo el espectáculo de luces radioactivas a la distancia en el famoso Puente de la Muerte. Todos murieron. Hubo bomberos tratando de apagar el incendio, todos murieron. Pero eso no se quedó ahí. Las partículas radioactivas volaron más de 200 kilómetros a la redonda. La zona está actualmente deshabitada y llegó a muchos países, incluso de Occidente. Quizá todavía sigamos viendo esos efectos. Las enfermedades aumentan. Finales del 2019, inicios del 2020, una pandemia inicia en el mundo, en la ciudad de Wuhan, China, por un virus microscópico, pequeño, más pequeño que incluso los orificios del cubrebocas KN95. Y aquí nos tiene azotando a la humanidad. Muchos se han enfermado, algunos de ellos han sobrevivido, otros no la han contado. Quizá algunos no nos hemos enfermado por la gracia de Dios, pero hemos tenido algún amigo, algún familiar que ha partido. Hemos visto caer soldados en esta guerra contra este virus. Es incontrolable. Personas se han puesto la vacuna, se han enfermado otra vez. Serpientes mordiendo al hombre. Y eso es consecuencia del pecado. Pero por si no nos hemos dado cuenta, señoras y señores, hay un problema mucho más grande que la radioactividad, que el plomo, que la violencia. De hecho, es el origen de todo, es la raíz de ese árbol, es la raíz de ese virus y se llama pecado. Si los científicos de la mitad del siglo XX pudieron ver que toda la humanidad estaba infectada de plomo, ¿quién de nosotros no es capaz de ver con sus lentes espirituales la gravedad de las manchas del pecado en nuestras vidas? ¿Hay alguno de entre nosotros que esté libre del pecado? ¿Hay alguno de nosotros que tenga la conciencia limpia, los pensamientos blancos? ¿Hay alguno de nosotros cuya boca sea totalmente santa? ¿Quién escapará del juicio de Dios? Serpientes en el campamento, mordiendo a hombres, mujeres, niños, ancianos, mujeres embarazadas. Las consecuencias del pecado son drásticas.
Ante las consecuencias radioactivas, ante los virus letales, la gente busca una solución. ¿Quién tiene una vacuna? Pero no nos damos cuenta que el pecado es mucho más grave. Los que se han enfermado de COVID, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si alguien les hubiera dicho, mira, tómate estas píldoras 100% garantizadas, te quitan la enfermedad en un 2x3? No se las hubieran tomado. 100% comprobadas por la comunidad científica, no son chismes de YouTube. Te las tomas y sanas. Estoy seguro que se las toman al instante. ¿Por qué cuando alguien nos dice, tienes pecado, estás infectado de tu vida, cree en Jesucristo y serás salvo? ¿Por qué nos negamos en creer? ¿Por qué seguimos con el corazón duro? Mirar a Jesucristo te puede hacer salvo. Mirar a Jesucristo puede quitarte toda la radioactividad del pecado en tu vida y ser totalmente limpio. Mirar a Jesucristo te puede hacer sano. Sí, sanidad física, quitarte enfermedades. Porque si el efecto del pecado es muy grande, la gracia de mi Señor Jesucristo es más abundante. Mira a Jesucristo, atrévete a ver a Jesucristo. Segunda cosa que veo es que da un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo que nadie podía entrar al reino de Dios si no nacían de nuevo. Y me temo que muchos en las iglesias, con un letrero aquí que dice soy cristiano y con un pescadito en el coche y con versículos en su muro de Facebook, no entrarán al reino de los cielos porque no han nacido de nuevo. Miren, hermanos, no se trata solamente de una confesión verbal. No se trata solamente de reunirme en un templo. Se trata de nacer de nuevo. Un milagro. Hay de los que alguna vez hicieron una confesión aceptando a Jesucristo, pero nunca nacieron de nuevo. Nacer de nuevo es un milagro. Es una obra sobrenatural. Es renacer literalmente. Nicodemo dijo, es imposible que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre y nazca de nuevo. Bueno, si Dios así lo quisiera, lo haría, pero no es la intención nacer físicamente. Imagínense el mismo grado superlativo de intensidad de nacer de nuevo físicamente, pero a nivel del espíritu. Creer en Jesucristo te da un nuevo nacimiento. Y el que nace del espíritu entra en el reino de Dios. Pero si no has nacido de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Y por último, creer en Jesucristo te da vida eterna. ¡Qué glorioso! La vida eterna. La vida eterna, mis amados, no se trata de la vida después de la muerte. Porque el texto griego, específicamente en Juan, cuando habla de la vida eterna, separa los términos. La vida, teso es. Por sí mismo es un término glorioso porque no es cualquier vida. No es la bios con la que se clasifican los seres vivos. La bios, no es la bios. Biografía, biodiversidad, no es la bios. Es la zoé de Dios. Y la zoé es la vida que tiene Dios, por la que Dios existe en sí mismo. Es la fuente inagotable en la que Dios subsiste. La eterna no es una cuestión de tiempo, es una cualidad, es decir, nunca se acaba. Creer en Jesucristo da vida eterna y vida en abundancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ojo, cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, está diciendo que Dios amó a sus enemigos. Porque el mundo aborrece a Dios. El mundo blasfema contra Dios, pero Dios amó al mundo. Quizá tú en esta hora te rebeles contra Dios y endurezcas tu corazón, pero Dios te amó.
Yo no lo merezco. Nadie lo merece. Pero Dios nos amó y dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si seguimos leyendo, el versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Vean ese énfasis: ya ha sido un evento pasado. No es de que, ay, no, yo no quiero creer, yo sigo mi vida. Algún día yo entregaré mi vida al Señor, pero mientras yo no quiero. Y en ese momento, ¡pum!, Dios envía juicio. No, yo no quiero creer, ya he sido condenado. Dense cuenta de algo: la serpiente ya ha mordido nuestras vidas. Esto es de vida o muerte. Si creo en Jesucristo, me quita ese veneno mortal. Pero si no creo en Jesucristo, me rehúso a creer en el Hijo de Dios. Simplemente el veneno va a recorrer todo mi organismo y es cuestión de horas, de días, de semanas, hasta llegar a mi sistema nervioso central y que muera. No sé si este mensaje es para ti. No sé si todos nos despertaremos el día de mañana. La vida no la tenemos comprada. No sabemos si vamos a amanecer, no sabemos si saliendo de aquí nos va a pasar algo. Pero déjame decirte que si no has creído en Jesucristo, ya has sido condenado, ya has sido mordido por la serpiente, ya el pecado está en tu vida, ya estás infectado. Y si no te tomas esta píldora, si no tomas este antídoto, ira para el día de la ira, el infierno ardiente te espera. Pero el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Ese es el mensaje para el día de hoy. Creer en Jesucristo es mirarlo con fe, es mirar al que fue levantado, creer en su obra perfecta. Significa renunciar a ti mismo. Me ha tocado ver en algunas ocasiones a personas que dicen: es que ni siquiera puedo clamar el nombre de Dios. Es que estoy tan cansado, es que estoy tan enojado quizá con la vida, con Dios, que me es imposible. Pero lo que dice Isaías 45:22, mirad y sed salvos. No puedes levantarte, solo mira. No puedes hablar, solo mira a Jesucristo. Míralo con fe, aférrate a Él y tu vida va a cambiar de la noche a la mañana, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, porque mi Dios es poderoso y Él puede darte una nueva vida. Pero no te engañes, amigo, amiga, no te engañes por llevar una vida religiosa, por portarte bien o por portarte mal. Nadie se salva. Todos los que no tienen a Cristo en su corazón van camino al infierno, camino al infierno, camino al infierno. Solamente tú sabes si has nacido de nuevo. Solo tú y Dios saben si hoy necesitan una mirada de fe. Una mirada de fe. Mirad y sed salvos. Mira a Jesucristo. No hay salvación fuera de Él. Todavía luchaba en mi interior cuando preparaba este mensaje. Y el Señor, yo soy tan indigno de pisar lugar santo.
Dime si puedo hacer algo. Vean cómo, dime si puedo hacer algo. No hay nada que yo pueda hacer. No hay ni una sola obra de justicia en mi vida. Todos son trapos de inmundicia. Sin este saco, y si sigo con la corbata, y si sigo hasta quedarme totalmente desnudo, ¿qué me queda? No soy nada. Nada me hace más santo a mí. Pero yo decidí un día ver a Jesucristo. Y le dije, sálvame, Señor. Y Él estuvo ahí y me salvó. Hoy alguien necesita escuchar esto. Porque quizás sea su última oportunidad, no lo sé. Pero hoy alguien necesita escuchar esto. No importa cuántos años lleves en la iglesia, no importa quién sea tu papá, tu mamá, no importa a qué te dediques, alguien necesita escucharlo. Si no miras a Jesucristo, vas a perecer. ¿Pueden cerrar sus ojos conmigo? Mira a Jesucristo. Si ya te has aferrado al árbol del Calvario, a los pies de Cristo, no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes. Clama a Jesucristo como si fuera el último momento, como si fuera la última oportunidad, como si el pecado siguiera tan latente, tan activo. Clama a Jesucristo. No te rehúses a escuchar el mensaje. No te rehúses a obedecer. Solo mira a Jesucristo y sé salvo. Sé librado de la condenación eterna. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que estés mirando esta predicación. Quizá no viniste al templo porque no querías, porque te rebelas contra Dios. Pero el mensaje te ha alcanzado, el mensaje te alcanza, te persigue, ataca tu conciencia, sabes que no te puedes esconder de Dios. Sabes que no te puedes esconder de Dios. Sabes que el pecado ha infectado tu vida, tienes problemas en la familia, problemas de salud. Oh, alguien necesita escuchar esto, alguien viene enfermo. Mira a Jesucristo y reciba sanidad. Oh, Espíritu de Dios. Familias destruidas, miren a Jesucristo y sean restaurados. Más fuerte. Llevas tiempo luchando con un problema en tu interior, fuerte, en Señor, secreto. que las cadenas No de se lo maldad. quieres contar a nadie porque no tienes la confianza. Te da temor, te da pena. Tú Te eres sientes tan nuestro religioso, refugio. tan perfecto, Generación que el y orgullo se generación. apodera de ti. Pero tú sabes que tienes una espina clavada en el corazón. Ve a Jesucristo y recibe salvación. Aleluya, aleluya. Santo. Solo mira a Jesucristo. No tengo nada más elaborado para el día de hoy, ni sofisticado, quizá ni elocuente. Gracias. Solo veía la palabra de Dios. Mira a Jesucristo. Gracias. Cree en Él y recibe vida eterna. Quizá conozcas, escucha bien, quizá conozcas a algún amigo, algún familiar que sabes que está infectado por este virus letal. No el COVID, el pecado. Sabes que hay alguien, conoces. Corre a avisarle que has encontrado la solución. Corre a decirle que hay un hijo de Dios, el Hijo de Dios levantado en medio del desierto. Y todos los que miren a Él son salvos. Corran, díganlo, promúlguenlo por todos lados.
El mundo necesita saber que el Hijo de Dios fue levantado y que todos los que lo miran reciben salvación y vida eterna. Hay tantos oprimidos por el pecado, por la enfermedad, por la idolatría, por los problemas, que la gente necesita saber esto. Miren a Jesucristo y sean salvos. Si no sabes cómo hacerlo, si no sabes qué significa una mirada de fe, pero tu corazón arde por recibirlo, tu corazón arde por tener un cambio, si tu ser se desmorona lentamente, solamente repite conmigo: Señor Jesús, ven a mi vida, cámbialo todo. Señor Jesús, ven a mi vida y cámbialo todo. Borra todo de mí. Hazme una nueva criatura. Díselo con fe y mi Señor va a entrar a tu corazón. No lo dudes, no lo postergues. No dejes más tiempo y arrepiéntete de tu pecado. Vuélvete a Cristo. Hoy es el día de la salvación. Hoy el Señor está en medio de nosotros. Sigue orando mientras escuchas esta alabanza. Precioso Jesús, hermoso Jesús. Te adoramos, Rey de verdad. Te exaltamos, Príncipe de paz. Gracias, Señor.